Podcast Judicial de la Federación. Criterios relevantes del 28 de febrero del 2020. Bueno, pues en esta ocasión, el día de hoy, 28 de febrero, fueron emitidos alrededor de 36 criterios. Algunos de ellos pueden considerarse relevantes, otros no tanto porque son reiterativos de algunos tópicos que ya se han venido estableciendo en criterios. Algunos otros son criterios que contradicen lo dicho por otros tribunales, es decir, que son generadores de la posibilidad de una denuncia por contradicción de tesis, aunque en realidad bajo la dinámica actual no es necesaria la existencia de una tesis formal para dicho aspecto. Sin embargo, pues ya el carácter público genera como un poco mayor presión para que se den estas contradicciones. Pero bueno, dentro de los criterios que resultan relevantes, uno de los que resulta más característico y que ya está generando pues diversas opiniones es un criterio bajo número de registro 2021-682. Este criterio es emitido por un tribunal colegiado y que este tribunal colegiado corresponde al quinto circuito. ¿Por qué resulta relevante? Porque, bueno, durante cierto tiempo ha habido una constante pugna entre la definición, la reiteración, el establecimiento de lo que son derechos humanos. Algunos han dicho que de pronto los órganos jurisdiccionales se exceden en el reconocimiento de aparentes derechos que pretenden tildar bajo ese carácter. Otros han sido un poco más abiertos en cuanto a que se den este tipo de tópicos, como en su momento cuando hubo un pronunciamiento sobre el derecho a un ambiente libre de corrupción, entre otros tópicos. Pues bueno, en esta ocasión se da un criterio en donde se señala lo siguiente como rubro: acceso al crédito financiero constituye un derecho humano, por lo que el Estado mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para obtenerlo. Este criterio señala lo siguiente: el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad con diversos principios, dentro de los cuales destaca el de progresividad. Por su parte, la segunda sala de la Suprema Corte ha establecido una jurisprudencia bajo el número 35 del 2019 de la 10ª época, en donde señala principio de progresividad de los derechos humanos, su naturaleza y función en el Estado mexicano, sosteniendo que dicho principio se relaciona no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el constituyente permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Luego, es oportuno destacar que las Naciones Unidas y el Banco Mundial informan que alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y que el 75% de los pobres no tienen cuenta bancaria, y es por ello que la inclusión financiera es la clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, por lo que ambas instancias han promovido de manera constante el acceso al crédito. Y cita un texto del Banco Mundial y posteriormente señala, e incluso expertos lo han llegado a catalogar como un derecho humano, toda vez que evita que la población económicamente más vulnerable y sin acceso al crédito por falta de garantías
caiga en manos de los agiotistas que operan en la informalidad y sin control gubernamental alguno, es decir, de prestamistas que cobran intereses altísimos, entre paréntesis usureros. En efecto, el Banco Mundial ha establecido que la inclusión financiera significa para personas físicas y empresas tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, prestados de manera responsable y sostenible. Así, poder tener acceso a una cuenta de transacciones es un primer paso hacia una inclusión financiera más amplia, ya que permite a las personas guardar dinero, enviar y recibir pagos. Además, este también puede servir como puerta para obtener otros servicios financieros. Por ello, garantizar que las personas puedan tener acceso a una cuenta de transacciones es el centro de atención de la Iniciativa de Acceso Universal a Servicios Financieros para 2020, UFA 2020, del Grupo Banco Mundial. En ese orden de ideas se considera que el acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y a las empresas a planificar desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas. Es más probable que, en calidad de titulares de cuentas, las personas usen otros servicios financieros como créditos y seguros para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida. Por tanto, de acuerdo con el artículo primero constitucional que tutela el principio de progresividad, el Estado mexicano debe garantizar las condiciones mínimas para que los particulares tengan acceso al crédito financiero al constituirse como un derecho humano. Este criterio es del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y deriva del Amparo Directo 507 del 2019. Pues bueno, creo que este criterio pues va a resultar un tanto controversial por innumerables aspectos. No profundizaré sobre en varios de estos que tienen una noción más política. Sin embargo, en cuanto al aspecto jurídico, pues no logro identificar la viabilidad en cuanto a esta técnica que se está emprendiendo ahora en algunos criterios de citar aspectos que son meramente sociales, que no lo veo como algo fuera de lugar el que se haga en una resolución, pero propiamente un criterio no tendría por qué rescatar ese tipo de aspectos. Es como si el día de mañana se emite un criterio por parte de la Suprema Corte donde hable del derecho de acceso a la justicia y cite el informe del World Justice Project o alguna cuestión similar. Pues no veo en qué pueda estar como relevante de acuerdo a esos criterios, de acuerdo a los parámetros, lineamientos que se derivan de pronto cuando se emiten criterios relevantes. ¿Por qué sería adecuado el que un criterio tenga ese tipo de sustento? No es que sea como tal incorrecto el razonamiento emprendido, eso pues tocará a otro tipo de análisis, pero lo que sí pues creo que queda fuera de lugar al menos esa técnica que se utilizó en dicho criterio. Y pues afortunadamente dentro de la noción que se tiene ahora en la propuesta de reforma judicial pues se busca acotar ese tipo de aspectos en los cuales pues se emiten criterios que más que criterios parecen pues casi columnas de opinión, artículos científicos, entre otros múltiples aspectos, que reitero, no necesariamente está mal. Sin embargo, pues el Semanario Judicial de la Federación no está hecho para eso. Sin embargo, pues bueno, en cuanto al fondo de dicho criterio, pues también resultará controversial el si pueda o no considerarse como un derecho humano. Creo que la justificación bajo el parámetro o bajo el principio de progresividad pues obviamente es adecuado. Sin embargo, pues el aventurarse a esa denominación del derecho humano pues creo que eso sí pudiera ser un tanto más cuestionable, toda vez que ese criterio propiamente no parte de una noción directa como derecho humano, sino que incluso la justificación que da del por qué debe de acotarse de esa forma
o debe de buscarse ese acceso a las personas a los créditos, pues propiamente la justificación que se da va más encaminada en lo que son las acciones afirmativas que derivan del derecho a la no discriminación y que implica el trato equitativo hacia las personas, en donde se busca establecer unas condiciones parejas para que cualquier persona pueda acceder a materializar otro tipo de derechos. Propiamente esos razonamientos no son como tal un derecho humano, sino que más bien irían relacionados como tal en una acción afirmativa. Sin embargo, pues mientras tanto, lejos de tecnicismos académicos, lejos de esa supremacía académica donde se busca decidir qué es y qué no es un derecho humano, pues lejos de esos aspectos, pues este tipo de criterios pueden llegar a ser benéficos en un momento dado para generar un mayor acceso a la justicia de las personas en este tipo de rubros. Pero bueno, pues ese es el criterio que sería como uno de los más interesantes en esta semana, y digo interesante tanto por el fondo, por la estructura, por el tema que aborda, entre otros aspectos. Pero bueno, pasamos a otro criterio que incluso va relacionado porque es un tópico que menciona esta tesis. También se emitieron nuevamente dos criterios relacionados al tema de la usura. De estos nada más haré referencia a lo que es el rubro. Y en un primer término, pues el número de registro de una de estas es el 2021-717 y tiene como rubro usura. A fin de garantizar y proteger los derechos humanos, procede suplir la queja deficiente en los conceptos de violación cuando se advierta que, pese a la reducción efectuada por la responsable, los intereses aún son usurarios. Ahí convendrá adentrarse dentro de las cuestiones que aborda, e incluso pues es emitida por el mismo tribunal y provendría del mismo juicio de amparo donde se aborda también ese derecho al crédito o a la cuestión económico-financiera. Así también, como lo señalaba, hay un diverso criterio íntimamente relacionado con este tópico, bajo el número de registro 2021-716, y este señala como rubro usura cuando se trata de títulos de crédito la tasa efectiva promedio ponderada, entre paréntesis TEPP, para clientes no totaleros regulada por el Banco de México es un referente más idóneo que el costo anual total, entre paréntesis CAT, para identificarla. Ese también sería otro criterio y propiamente proviene también de esa misma fuente que es ese amparo directo 507 del 2019 y emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. Por otro lado, también se emitió un criterio relacionado al tema del feminicidio, un tema pues que ha estado en la opinión pública durante las últimas semanas y continuará estando hasta en tanto no haya pues una mayor reducción en las cifras, un mayor grado de prevención, entre otros aspectos propiamente que son materia de un desarrollo posterior. Y este criterio se emite bajo número de registro 2021-704 y señala como rubro prisión preventiva oficiosa en el feminicidio en grado de tentativa. El hecho de que este delito no se encuentre dentro del catálogo de los que ameritan dicha medida cautelar conforme al artículo 19 de la Constitución Federal en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019 no impide su imposición, entre paréntesis legislación aplicable para la Ciudad de México. ¿Qué es lo que señala este criterio? Pues bueno, medularmente dice que si bien el feminicidio en razón de la relación sentimental entre el activo y víctima en grado de tentativa previsto, cita un numeral del Código Penal de la Ciudad de México, no se encuentra dentro del catálogo de delitos que merezcan la prisión preventiva oficiosa en términos del 19 constitucional en el texto anterior a la reforma de abril del 2019, ciertamente debe tomarse en consideración que el bien jurídico tutelado es la vida,
Y aunque en el artículo constitucional invocado solo se señala, entre otros, al homicidio doloso, ello no obsta para que el juez pueda ordenarla, toda vez que el feminicidio es un homicidio